Evenu Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Cuando son las 8 de la noche con 36, 8 de la noche con 36 minutos, acá en Israel, en este domingo 22 de diciembre del 2024, que en el calendario hebreo es el 21 de Kislev del año 5785, desde el primer humano Adán, la creación, pues les damos la más cordial bienvenida a este programa especial. Especial lo digo porque vamos a contar con la visita una vez más de nuestra amiga y nuestra hermana Sonia Waters, quien nos va a compartir, nos va a enseñar, nos va a ilustrar acerca de un tema que yo creo que es vital de entender. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy, en el mundo religioso? El islamismo es la religión que más se propaga en el planeta a una velocidad impresionante. 2 de cada 6 personas en el mundo se declaran ser musulmanes. 2 de cada 6. Hasta el año 2030 se dice que hasta 4 personas en el mundo podrían ser ya declaradas musulmanas. Pero ese no es el problema. El problema pasa porque gran cantidad de ese porcentaje son musulmanes de tendencia violenta, que utilizan la religión como una forma de expresión de la fe. La yihad, la guerra santa, un peligro que se cierne no solo sobre Israel, como lo hemos vivido desde el 7 de octubre, cuando Hamás, por motivos religiosos, estrictamente religiosos, Hamás atacó al pueblo de Israel el 7 de octubre al amanecer. Hoy son los cristianos, los budistas y los hinduistas el principal objetivo en otras partes del orbe de los ataques de estos forajidos. Sin más ni más, quiero presentar este momento a mi copresentadora Fina Rincón desde España y enseguida estaremos presentándola a nuestra amiga Sonia Waters. Fina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes, noches, David. Bueno, pues impresionante el directo que tenemos hoy y sobre todo muy esclarecedor para tomar nota y para entender qué es lo que está pasando. Así que, por favor, compartid este directo con todos los que conozcáis porque os aseguro que Sonia trae una presentación maravillosa y que da mucho que pensar también, ojo. Yo les pido de antemano disculpas porque el día viernes en la noche me dio una recaída de la neumonía, pero brutal. Les pido mil disculpas. Pero yo no me quería perder este programa. Más aún tratándose de mi comadre. Sonia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Shalom, shalom a todos. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que el tópico hoy es pesado, pero muy importante para todos nosotros. Porque fíjense que si uno no tiene entendimiento de lo que es el Islam, uno puede caer en creer lo que esta gente nos está diciendo. Veramente tenemos que desenmascarar al Islam para que ustedes puedan entender qué es lo que está pasando aquí. Por eso que es tan importante y así como Fina dijo, pásenlo a otra gente para que puedan ver este estudio. Tengan papel, tengan virome, tengan algo para escribir. Va a ser mucha información, como siempre mis estudios son mucha información, pero de todas maneras es información básica que ustedes tienen que saber para no creer verdaderamente en el Islam. Perfecto. Muchos se pueden preguntar y decir, todas las religiones adoran al mismo Dios. Ese es un punto de partida equivocado. Otros dicen, musulmanes y judíos descienden de Abraham genéticamente, sí. Entonces adoran al mismo Dios con otro nombre. Hoy va a descubrir usted que no. Se va a llevar una tremenda sorpresa. En alguna oportunidad, Sonia o mi persona, dimos conferencias sobre este tema, pero creo que puntualizarlo juntos hoy es de vital y trascendental importancia. Por eso, como dijo Sonia, bolígrafo, papel, Biblia, obviamente, y una actitud enseñable, como dice nuestro amigo Arturo Norero, el Barbas, desde el Ecuador, a quien le mandamos un saludo.
sin más preámbulo, creo que Sonia o Fina, ¿tienes algo que aportar, por favor? Sí, sí, solo decir que estoy súper contenta de que estéis aquí y poder abordar este tema de una manera técnica para que se entienda de una vez, poder desenmascarar de una vez lo que se nos viene encima si no actuamos, porque es muy importante conocer al enemigo, porque son el enemigo, entendámoslo así. Así que yo voy a presentar ya, voy a agregar al escenario la presentación de Sonia, y Sonia, te voy a poner aquí arriba para que se te vea mejor y por favor cuéntanos. Ok, entonces esto es un estudio nuevo verdaderamente. Hice uno parecido hace unos meses atrás, pero de todas maneras este es nuevo, enfocándome más en Europa, ¿sí? Y fíjense que tenemos un peligro del Islam mundialmente. Como David dijo, se está avanzando rápidamente y tenemos que saber qué es lo que está pasando, ¿ok? Y fíjense que hay muchos de ellos, millones de ellos, que son radicales islámicos. Y verdaderamente tenemos que hablar en contra del Islam radical. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar en contra del Islam radical? Próximo, por favor. Sí. You need to press, yeah. Fíjense que hay un decir, no creo que esté en la Biblia, pero dice, para que el mal prolifere, los justos no necesitan hacer nada. Si nosotros nos callamos la boca, ¿sí? Porque eso es lo que Islam quiere. Islam quiere que todos se callen la boca y no digan nada en contra de Islam. Si no te matan, ¿sí? Pero si nosotros no hablamos, si nosotros no desenmascaramos al Islam, esto va a avanzar más rápidamente de lo que ya está avanzando y tenemos que de alguna manera pararlo, ¿sí? Si nosotros no hacemos nada, si nosotros no hablamos, ellos se van a proliferar más de lo que es. Próximo, por favor. Ok. Y fíjense que esta gente antisemita se complace en Hamas, ¿sí? El Islam se complace en lo que pasó el 7 de octubre del 2023 en Israel. Y fíjense que también todo lo que empieza en contra del pueblo de Israel, y esto se ha probado en la historia, todo lo que se encuentra en contra del pueblo de Israel siempre no queda solamente en el pueblo de Israel, ¿sí? El odio que comienza con los judíos nunca se queda con los judíos. Próximo. Tenéis que hacer clic. No fueron solo los judíos quienes sufrieron bajo Hitler, ¿sí? Él mató homosexuales, él mató la gente, los gitanos, él mató todos aquellos que no estaban de acuerdo con Hitler, los mató, ¿sí? Él mató 13 millones de personas en total, ¿sí? Y fíjense que 6 millones de ellos el pueblo judío, ¿sí? Porque no estaba de acuerdo con nosotros, ¿sí? O sea que no se quedó, o sea, empezaron la persecución en contra del pueblo judío primero, pero después siguieron con otros grupos también, ¿ok? Fíjense, no fueron solo los judíos quienes sufrieron bajo Stalin. El próximo, Fina. No fueron solo los judíos quienes sufrieron bajo Hamas o otro grupo terrorista islámico. Sí, David, ¿querés decir algo? Sí, porque tú acabas de decir algo y yo no quiero que avances sin detenerme en este acápite que tú acabas de mencionar. Tú dijiste que esta gente antisemita se complace en Hamas. Yo quiero leerte lo que dijo el Potato, el Papa. Bueno, el Potato de la Baticueva hace una declaración diabólica, yo no la puedo llamar de otra manera, complaciéndose en Hamas. Voy a leer la información. El Potato, el Papa Francisco, denunció que las autoridades israelíes impidieron el acceso a Gaza de un cardenal durante la audiencia de la celebración de la Navidad romana, 21 de diciembre. En su discurso, el líder católico condenó los bombardeos en Gaza, que han afectado a niños, y abogó por el cese al fuego y una solución pacífica. El Papa Pancho dijo:
Ayer no dejaron entrar al patriarca en Gaza, como lo habían prometido. Además se expresó, y ayer bombardearon a niños. Esto no es guerra, esto es crueldad. Mira, esta declaración del líder romano, que quiero aclarar esto, no representa al pueblo cristiano, no representa a los cristianos del mundo, más aún aquellos que creemos en la Biblia como fuente de autoridad y no la autoridad de este ser humano, que no es más que un falso profeta, líder de un imperio religioso, el más grande imperio religioso de la historia, un imperio decadente y podrido por la corrupción y la inmoralidad, que tachó a Israel de crueldad, según él, de crueldad por lo que está pasando en la Franja de Gaza, cuando crueldad es proteger y dar cobijo a pedófilos dentro de su institución, sin importarle los niños y las niñas violados. Eso al Papa no le importa. Eso sí es crueldad. Pero esto que tú estás diciendo, Sonia, a mí me impacta porque estamos viendo al líder romano colocarse del lado de Hamás y hacer una declaración por demás antisemita. ¿Tú tienes algo que aportar a esta declaración? ¿Qué te parece lo que dijo el Potato? Es increíble. Primero que nada, cuando tenemos dignatarios, especialmente de la Iglesia Católica o otros dignatarios que vienen de otros países del mundo, Israel se empeña de cuidarlos. No está suficientemente seguro en Gaza para poder permitir a un cardenal o permitir a una persona religiosa que venga y entre a Gaza. Gaza es una zona de guerra. Y fíjense que qué impresionante cómo puede ser que estén del lado de Hamás después de lo que Hamás hizo. Y fíjense que Israel está protegiendo a la población de Gaza. Es al revés de lo que está diciendo este hombre. Al revés. Israel vacunó de polio a toda la población de Gaza hace unos meses atrás. ¿Qué nos está diciendo que nosotros somos los crueles? Los crueles es Hamás, que mata a sus propios hijos, que arruinó Gaza, porque es la responsabilidad de Hamás, de lo que Hamás hizo, ¿sí? Que arruinó ese país. Si no hubieran venido a atacarnos, Israel no se va a defender a sí mismo, ¿sí? Ahí Mira, está, miren, le pusieron una cafía al pesebre de Jesús, ¿sabes? Es terrible, verdaderamente. Está enfermo este hombre. Aparte de necedad, un acto de necedad total. Porque cuando así es. Esa pañoleta, esa bandana, ¿cómo se llama en español? Bueno, turbante, si lo puedes poner fino otra vez esa foto. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo el Potato en la Baticueva, el Papa? El Papa es, o sea, tengo que traducir al inglés lo que es Papa. Pues Papa yo entiendo como Potato. O Kartoffel en alemán. Bueno, el Kartoffel, ¿qué dijo? El papas natas. Mira lo que hace, es una demostración, una imagen vale más que 1000 palabras. Esta imagen demuestra el odio acérrimo y el antisemitismo de una institución que, lo repito hasta el cansancio, no representa esas papas cuando se caen en el mercado igualito. No, algo le pasa. Sí, claro, sí, no, le pasa todo. La cosa es que, bueno, ese manto que ustedes ven ahí está desjudaizando a Jesús. Por eso es grave esta imagen, porque lo que está diciendo es que Jesús es palestino. Eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros vemos la profecía de Miqueas, capítulo 5, verso 2, en el Tanaj hebreo, estaba profetizado que el Mesías nacería en Belén de Judea, en la misma ciudad que nació el rey David. Yeshua nace de una madre judía, vive en un hogar judío, tiene una enseñanza rabínica, no coránica. ¿Cómo puede ser palestino? Bueno, es otro tema. Pero esta imagen es una verdadera afrenta contra el pueblo de Israel. Y yo lo dije en el Telegram, y lo repito hoy, y no quiero quitarle más tiempo a Sonia en esto. Israel tiene que revisar nuevamente la forma en que se está relacionando con el Potato y la Baticueva. Continuando la declaración de Sonia, quiero decir esto. El Estado de Israel ha hecho una contundente declaración hace pocas horas atrás contra la Baticueva. Por favor, un cachito, quítalo final. Déjame esto. Sí, leer. Ya. El Estado de Israel ha emitido una respuesta contundente a las expresiones del Potato, del Papa.
Crueldad es que los terroristas se escondan detrás de niños mientras intentan asesinar a niños israelíes. Crueldad es mantener a 100 secuestrados durante ya 442 días, incluyendo bebés y niños, en manos de terroristas que abusan de ellos. Lamentablemente, el Papa ha decidido ignorar todo esto, así como el hecho de que las acciones de Israel han tenido como objetivo a terroristas que utilizan a niños como escudos humanos. Las declaraciones del Papa son particularmente decepcionantes, dice el gobierno de Israel, porque están desconectadas del contexto real y factual de la lucha de Israel contra el terrorismo yihadista, de lo cual va a hablar ahorita Sonia, y una guerra en múltiples frentes que compensó desde el 7 de octubre cuando se nos la impuso. La muerte de cualquier persona, dice el gobierno de Israel, de una persona inocente en una guerra es una tragedia, pero Israel hace los esfuerzos extraordinarios para evitar que se produzcan daños a inocentes, mientras que jamás hace todos los esfuerzos extraordinarios para maximizar los daños a civiles palestinos. La culpa debe recaer, dice el gobierno, únicamente sobre los terroristas, no sobre una democracia que se defiende de ellos. Basta de dobles raseros, de doble moral y de señalar al Estado judío y a su pueblo, lo dice el gobierno de Israel. Contundente declaración a la cual Sonia y mi persona y todo judío y todo israelí nos aunamos. Sonia, seguí, por favor. Así es. Ok. De vuelta a mi PowerPoint, por favor. Ok. ¿Y qué es lo que quiero decir? Posiblemente vamos a tener una persecución muy grande del mundo musulmán y cometemos un gran error si creemos que el antisemitismo es solo en contra de los judíos, ¿ya? O sea que vamos a ver, yo pienso sí, que vamos a ver más persecución en contra del pueblo judío y también en contra de los cristianos. El próximo, por favor. ¿Ok? Y fíjense que hay un famoso decir con respecto al holocausto que dice así: vinieron por los judíos y no hice nada. Sigue el clic. Vinieron por los cristianos y no hice nada. Después vinieron por mí y no había nadie para defenderme, ¿ya? O sea que está prohibidísimo callarnos la boca de lo que está pasando. Prohibidísimo de callarnos la boca de qué es lo que es Islam. Nosotros tenemos que sí o sí decir a la gente qué es lo que ellos son, quiénes ellos son. Próximo, por favor. Ok, fíjense que la población musulmana en Europa está incrementando. Primero que nada porque la población europea está bajando en números, ¿sí? Los europeos tienen 1.5 chicos por familia, cuando los musulmanes tienen 8 a 10 chicos por familia. O sea que esa es una manera de incrementar la población y también la gran inmigración de musulmanes a Europa, ¿ok? O sea que tenés estas dos cosas que están pasando al mismo tiempo. Y fíjense cuántos musulmanes hay en Alemania, por ejemplo, 5.5 millones de musulmanes. Francia, segundo, 4.71. El Reino Unido es tercero, 4 millones. Y el quinto tendría que ser España. Fíjense que lo pusieron a España ahí abajo, pero España, verdaderamente, lo agrandé para que puedan ver, España tiene 2.5 millones de musulmanes, ¿ok? O sea que el quinto verdaderamente es España. Y en total en Europa tienes 44 millones de musulmanes, ¿ok? Madre. Que representa 5% de la población de toda Europa. Y esto, ¿okay? Sonia, perdona un segundo que te interrumpa. Sí. Esto, Sonia, suponiendo que no haya más, porque es que como están entrando a diario prácticamente y sin control, estas cifras van aumentando, o sea que es un problema. Exacto, entonces, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Verdaderamente quieren tomar control de Europa. Esto es una de las maneras de que ellos traen el Islam al mundo entero, por la inmigración. ¿Ok? Y ya vamos a ver más esto en adelante. Por favor, el próximo. ¿Okay? Ahí dice Juden los lassen, que significa deshacerse de los judíos. Okay. Eventualmente Europa
posiblemente si siguen así, van a deshacerse del pueblo judío, los van a echar al pueblo judío, ¿ok? Fíjense, esto es una del futuro, si sigue la inmigración, si siguen los nacimientos musulmanes como está siguiendo hoy en día, para el 2050 tenés que España va del 5% de la población de hoy al 7.2% de musulmanes. En Francia casi 20%, Alemania va a ser 20% la población. Fíjense lo que es Suecia, 30% de la población. Esto es muy, muy peligroso. Por eso que obviamente los países europeos se tienen que despertar y parar esto, ¿sí? Porque va a ser verdaderamente un desastre. ¿Ok? El próximo, por favor. ¿Ok? Y fíjense que cuando abrimos la puerta a la inmigración musulmana, la situación de nuestros países cambia. Próximo, por favor. Ellos no se adaptan a la sociedad que los escoge, ¿sí? Fíjense, una de las razones para traerlos, ay, pobrecito, mira el desastre que es en el país de ellos, tenemos que ayudarlos, ¿sí? Es el pensamiento de los europeos, ¿sí? Pero la realidad es que ellos traen su religión y no se asimilan a la sociedad en la cual ellos están, ¿ok? Por lo contrario, ellos vienen a cambiar la sociedad en la cual están. Próximo, por favor. Y para eso necesitas entender la visión que ellos tienen, qué es lo que ellos están haciendo, que es una visión violenta e intolerante. Ok, próximo, por favor. Ok. Y por supuesto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Verdaderamente, nosotros tenemos que tener entendimiento para no ser llevado por la mentira, para no ser llevado para otro lado. ¿Ok? Esto es muy, muy importante. El próximo, por favor. ¿Ya? Falta de entendimiento. O sea, ¿qué es lo que pasa con la cristiandad hoy en día? Varias cosas. Falta de entendimiento de las escrituras. Número 2, falta de entendimiento del pensamiento islámico. No entendemos qué es lo que los musulmanes piensan y qué peligro que ellos representan al mundo civilizado. ¿Ok? Porque ellos quieren traer totalitarismo al mundo entero. Ellos quieren que el mundo entero esté en ruinas para ellos tomar poder. ¿Ok? Eso es lo que quieren hacer. Próximo, por favor. Ok. Violencia, fíjense que la palabra violencia en hebreo es Hamas, que es fascinante, pues es el nombre del grupo terrorista que vino y atacó Israel el 7 de octubre. ¿Ok? Violencia siempre es la respuesta del Islam. Pena por blasfemia, muerte. Blasfemia quiere decir hablar en contra de Mahoma, ¿sí? Pena por insultar el Corán, que es el libro sagrado de ellos, muerte. Pena por hacer un dibujo del profeta Mahoma, muerte. Y no sé si escuchaste hace 2 días atrás, creo en Francia, hubo un maestro que tenía una foto de Mahoma en su escuela y los chicos que aprendieron de él, no sé qué, fueron y lo mataron. Le cortaron la cabeza a este maestro, ¿ok? O sea, de acuerdo al Islam, si vos tenés un dibujo del profeta Mahoma, te matan. Increíble, ¿no es cierto? No tienen cabeza. Pena por apostasía, o sea, apostasía, dejar el Islam y ir y hacer otra cosa, muerte. Pena por adulterio, muerte por lapidación. Como la época bien. No, pero fíjense que es solamente para las mujeres, no para los hombres. ¿Ah? Los hombres pueden tener cuantas mujeres ellos quieren tener, pero las mujeres no pueden tener otro hombre aparte de uno. ¿Ok? Hasta 4 mujeres, 4 suegras, pero ella sí. el otro marido no puede ser vígama y si las azotan.
Terrible. Sí, las azotan, exacto. Pena por robar, cortar las manos. Pena por homosexualidad, muerte. Pena por beber alcohol, ser azotado violentamente. Pena por apuestas o posesión de droga, ser azotado violentamente. Fíjense que es una hipocresía verdaderamente, porque jamás cuando entró acá estaba totalmente drogado. Porque si vos tenés que ver lo que está pasando en Siria y todas las drogas que tienen en Siria y todo lo que se encontró en Siria, que es pura drogas. Y, o sea, es una cosa lo que ellos dicen, otra cosa lo que ellos hacen, ¿ok? Ellos usan el captagón. De hecho, ayer Israel estaba haciendo una incautación, quemó como 3 toneladas de captagón que encontraron. El captagón es una droga que ya se está comercializando en Latinoamérica, la cual es fabricada en el Oriente Medio, producida, mejor dicho, en el Oriente Medio por Hezbollah. Hezbollah lleva opio y captagón. Es una droga letal, fuerte, muy poderosa, que está siendo utilizada ya por la juventud en América Latina y en Estados Unidos. Bueno, para que vean usted. Pero hay algo que quisiera mencionar, Sonia, sin interrumpirte. Aquí quisiera mencionar lo que es la taquiyá. La taquiyá es la doble moral o el doble rasero que Islam les permite a los musulmanes practicantes. Un ejemplo, hablemos de robar. Si un musulmán roba a otro musulmán, le cortan la mano. Pero si un musulmán roba a un cristiano o un judío, no le amputan nada. O sea, tú puedes robar al judío, puedes robar al cristiano, pero no a otro islámico. Ese es el concepto de la taquiyá, para que vea usted, la doble moral. La doble moral. Fíjense, pena por no obedecer a tu marido, ser azotado violentamente, y eso es verdaderamente, lo practican. Mahoma en el Corán le dijo a los musulmanes que sí le pueden pegar a la mujer, pero por favor no le peguen en la cara, porque ese es el orgullo de ellas, ¿sí? No le peguen en la cara, pero le pueden pegar en otros lugares, ¿ok? Sin ningún problema. Próximo, por favor. Me estoy poniendo de un mal humor, en serio, ¿eh? En serio. Es terrible, terrible. ¿Ok? Para que ustedes vean, la palabra jamás en hebreo es verdaderamente violencia, está traducido como violencia en la Biblia. Dice en Salmo 141, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, ¿ya? Y cuando dice hombres violentos, lo puse del otro lado en hebreo, ¿ok? Dice la palabra jamás, ¿ok? En hebreo, violencia, violento es jamás. Próximo, por favor. Antes de que sigas, ¿me permites, por favor, demostrar que lo que estás diciendo no es fumada de marihuana, que esto es verdad? Cuando yo inscribí mi libro, Jerusalén, la Tierra Prometida, hice un análisis, un estudio detallado del Corán. Y te voy a leer dónde está escrito que puedes golpear a la mujer. En la surra, que sería el equivalente a capítulo, en la surra número 4, dice textualmente en el versículo 34, dice, los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Alá les ha dado a unos más que a otros. Según ellos, el hombre es más que la mujer porque Alá lo ha dispuesto. Bueno, las mujeres virtuosas son devotas y cuidan en ausencia de sus maridos de lo que Alá manda que cuiden. Pero amonestad a aquellas a quienes se rebelan, dejadlas solas en el lecho y golpeadlas. Si no les obedecen, no volváis a convivir otra vez con ellas, porque Alá es excelso y grande. Le voy a dar un caso de jurisprudencia. ¿Puedes quitar un cachito la imagen por un segundo? Sí. Te voy a dar un caso de jurisprudencia. El 13 de diciembre en 1994, en Bangladesh, una mujer de 12 años de edad fue violada. 12 años de edad fue violada. Y en vez de castigar al violador, la sentenciaron a ella a soportar 80 latigazos por tener sexo ilícito. Increíble, terrible. Y no pudo defenderse ante 200 espectadores que en plena plaza pública vieron semejante golpiza a la que fue violada. Nada más ahí saqué la conclusión. Terribles, son terribles. Ok, para que ustedes entiendan de la vida de Mahoma, quién fue el profeta, entre comillas, que verdaderamente no fue un profeta, fue un profeta falso, pero no un profeta.
Para que ustedes tengan entendimiento cómo esta religión empezó, les quiero explicar de la vida de él. ¿Okay? Primero que nada, nace en Meca en el año 570 de Cristo. Él es analfabeto, no sabe leer ni escribir, ¿ok? Pero de todas maneras es educado por un sacerdote católico, ¿ok? Y por ser educado por un sacerdote católico, él aprende de un solo Dios, ¿ok? Él aprende de María. Y fíjense que uno de los pilares del Islam es María, ¿sí? Ellos creen en María, que es impresionante, ¿ok? Y después Mahoma se casa con una mujer que se llamaba Yadía. Yadía, hija de mercaderes, riquísima, ¿ok? Ella se casa con él y le dice, bueno, cuando vos estés casado conmigo no te podés casar con otras mujeres. Mahoma dijo que sí y estuvo casado con ella por 25 años hasta que ella murió. Ella era un poco mayor que él. ¿Ok? Y fíjense que fue Yadía que le dio las finanzas a Mahoma para poder empezar esta nueva religión. ¿Ok? En el 610, Mahoma ve la idolatría que hay en el Arabia Saudita y se va a una cueva por 40 días y en esa cueva él tiene una revelación, ¿ok? Supuestamente el ángel Gabriel, y lo voy a poner entre comillas otra vez, viene y se presenta delante de Mahoma, ¿ok? Y le dice varias cosas, ¿ok? El Corán tiene muchas citas de lo que el ángel Gabriel le dice a Mahoma. Entre ellas, que la Biblia no tiene toda la verdad, que él viene a cambiar lo que la Biblia dice, a explicar los errores de la Biblia, ¿ok? Y este hombre le creyó todo lo que este ángel Gabriel le dijo, pero por supuesto no fue de Dios. Esto era, yo pienso en mi opinión, demónico totalmente, ¿ok? Y él empieza con un ejército. Él hace un ejército musulmán. La que financia este ejército al principio es su mujer Yadía, y se va de pueblo en pueblo en Arabia Saudita y le dice a los árabes de Arabia Saudita, le dice, ustedes tienen que hacer dos cosas. Una, creer en el Dios Alá como el único Dios. Otra, que tienen que creer a mí como el profeta de Dios. Y otra, tienen que alimentar a mi ejército. Si ustedes no hacen estas tres cosas, yo voy a matar a todos del lugar. ¿Ok? Muy tolerante. Y muy tolerante, por supuesto. Y fíjense ¿qué es lo que pasó? Muchos lugares dijeron que sí, aceptaron lo que él dijo y a la fuerza él impuso esta religión, y hubo lugares que rechazaron lo que él dijo y los mató a todos, ¿ok? En villas enteras, se dice villas, no sé, pueblos enteros, en ese tiempo, en el siglo VI de Cristo, ellos eran nómadas, ¿ok? Gente nómada, iba a esos lugares y los mataba a todos, ¿ok? Si no hacían lo que él decía. A los primeros que elimina es toda una aldea de judíos. Sí, sí, mataba aldeas enteras, ¿ok? Ahora, fíjense que 610 de Cristo, a los 40 años de edad, él empieza con el Islam y lo hace a la fuerza. O haces lo que yo te digo o los matamos a todos, ¿ok? En el 622 de Cristo, él viaja de Meca a Medina
En Meca, él fue rechazado como profeta. En Meca, él se va a la comunidad judía de Meca y le dice a la comunidad judía de Meca, ustedes me tienen que aceptar a mí como profeta. Imagínense un gentil que le esté diciendo a la comunidad judía que él es profeta y que lo tienen que aceptar. ¿Sabe lo que hizo la comunidad profeta? La comunidad judía le dijo, te vas a freír papas, ¿sí? Para ponerlo livianito. Y por supuesto Mahoma se ofendió mucho con el pueblo judío y desde ese momento empezó todas las escrituras en contra del pueblo judío, ¿sí? Si no lo aceptan, lo tienen que matar. Ok. Meca lo rechaza a Mahoma, Mahoma se va a Medina y trata de convencer a la comunidad judía y no lo acepta, ¿ok? En el 628 hay un tratado de paz que Mahoma hace con la gente de Meca, que se llama el Tratado de Hudaybiyah. Yo voy a explicar este tratado un poco más porque es muy importante, ¿ok? No lo voy a explicar ahora porque es un poco complicado, lo explico más tarde, pero que sepan, 628 fue el Tratado de Hudaybiyah. Este tratado tenía que ser por 9 años de paz con Meca, duró 2 años. Mahoma esperó que Meca crea que él es pacífico y después fue y destruyó Meca en 2 años, ¿ok? Y desde esa manera él tomó control de Meca. ¿Ok? Y fíjense que en el 632 de Cristo, él muere, ¿ok? Esa es la fecha de su muerte. Pero que sepan, después de que su muerte, de la muerte de su mujer Jadía, él se casó con otras 11 mujeres. Una de ellas que se casó tenía 6 años de edad. Él consumó con esa niña a los 9 años de edad. Y por eso, sí, es una desgracia, y por eso que el Islam acepta matrimonios, porque Mahoma lo hizo, entonces ellos lo pueden hacer también y se casan con niñas, ¿ok? Son pedofilios, verdaderamente, ¿ok? Eso es lo que está pasando. Ok, próximo, por favor. Ok. Y fíjense que tienen el libro sagrado de ellos, que es el Corán, y está verdaderamente dividido en 2 partes. Primero que nada, cuando Mahoma está tratando de estar bien con el pueblo judío y quiere que el pueblo judío lo acepte como profeta, lo llama al pueblo judío, al pueblo cristiano también, la gente del libro. ¿Ok? ¿Qué libro? La Biblia. ¿Ok? Pero fíjense que cuando el pueblo judío rechaza a Mahoma, ¿qué es lo que pasa? Es lo que él pone en el Corán pasa a ser un Islam violento e implacable. ¿Ok? O sea que hay 2 partes del Islam. Un Islam pacífico y un Islam violento en el Corán mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parte de los musulmanes toman la parte del Corán que es pacífico si quieren vivir en paz con otras naciones o con otra gente en su ciudad. Pero hay una minoría, que son millones, por supuesto, porque los musulmanes son billones de personas, una minoría son millones de personas que toman la parte violenta del Islam. ¿Ok? Te quiero hacer una pregunta, Sonia, si me permites, sí. porque esto que has dicho es muy importante. Hay 2 partes, una que es pacífica y otra que es violenta, ¿no? Pero bueno, entre esos mahometanos pacíficos, ¿por qué, si supuestamente hay un Islam que se cataloga como pacífico, por qué no protestan por sus hermanos de fe que son violentos? ¿Por qué no? Ok, muy buena pregunta. Porque si dicen algo, los matan. Ya.
estos violentos son criminales. Ujú. Se van y los matan. Definitivamente, eso es lo que pasa. Incluido ¿Ok? Europa, incluido... Sí, Sí. sí. Ahora, fíjense que los sunitas de Arabia Saudita, que son también musulmanes, han hecho un currículo para enseñar a los chicos el Islam pacífico, ¿ok? Y les enseña esto en las escuelas. ¿Para qué ellos hacen eso? Para contrarrestar a lo que los radicales están haciendo, ¿sí? Ujú. Por eso que Arabia Saudita se viene para Israel, por eso que piden la ayuda de Israel para protegerlos de los chiitas de Irán, ¿ya? De Hezbollah, de todos estos radicales que son gente traumatizada, son criminales, ¿sí? Utilizan la religión para ser criminales, ¿ya? Eso es lo que están haciendo. Y utilizan los pasajes del Corán para su criminalidad. Y ya vamos a ver esos pasajes. Luego, ¿okay? entonces, quien venga y te diga, no, es que según cómo lo interpretes, no es así. Hay una parte pacífica y una parte violenta. Y es tal Así cual es, como viene así escrito. es. Vale, pues es que no, es que hay muchos que dicen, no, es que eso hay que interpretarlo, eso es según cómo se interprete. No. Yo Vale. pienso que Hay dos partes. Yo pienso que si ellos aplicaran el Corán al pie de la letra, no queda uno vivo. Porque literalmente este libro ha sido convertido en un manual de guerra. Quiero aclarar alguna puntualización, si me lo permite. La palabra Corán, simplemente para mencionar, Corán significa Al-Qur'an, que significa la recitación. Me están preguntando qué significa la palabra Corán, significa recitación en árabe. Son 114 capítulos, así está compuesto, 114 capítulos. Toma partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, para que me entiendan, por favor, el mundo cristiano, el Antiguo como el Nuevo Testamento, o toman el Tanaj, que es lo que se conoce en el judaísmo como Torah Neví, Ketuvim, la enseñanza de Moisés, los profetas y los escritos. Pero hay un detalle que quisiera mencionar sobre Mahoma, y no es un invento mío. Mahoma, cuando era muy joven, fue cuidado por una mujer beduina que se llamaba Halima, y en su tercer y cuarto año de vida, el niño sufría terribles ataques, lo cual hizo pensar que él estaba poseído por demonios. Este es un dato que da el libro Revelación del Islam de Soros. Otro detalle muy interesante es el que menciona el escritor Murri en el libro La Invasión Islámica. Escuche esto. Cuando Mahoma estaba a punto de recibir una revelación de Alá, muchas veces caía en el suelo, su cuerpo se estremecía, sus ojos se le volteaban, empezaba a sudar profusamente, casi como un epiléptico, y lo cubrían con una manta mientras ese evento tenía lugar. ¿Qué es lo que puede uno pensar? Que se estaba viviendo una posesión, una manifestación demoníaca. Y aquí hay una contradicción. Sonia bien dijo, él nace en una aldea de analfabetos. ¿Cómo es que escribió? Qué cosa más curiosa. Seguí, Sonia. Ok, entonces fíjense que es lo que los musulmanes dicen, que el Corán no fue escrito en un solo pedazo, sino que había diferentes citaciones, diferentes capítulos en diferentes lugares, y que después lo pusieron todo junto y hicieron el Corán, ¿ok? Y de ahí de donde sale. Ok, el próximo, por favor. Ok. Y fíjense que qué es lo que los musulmanes dicen verdaderamente. Lo puedes poner completo primero y después cuando llegamos al final lo puedes poner más chiquito. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que los musulmanes están diciendo? Están diciendo que el Dios Alá es el mismo Dios que el Dios Jehová de Israel. Que es una mentira muy grande. Es una mentira. No tienen nada que ver uno con el otro. Primero que nada, el Dios Alá fue el Dios principal de la tribu de Mahoma. Tenían como 400 dioses y el principal de ellos se llamaba Alá, que Alá significa el Dios, ¿ok? No tiene nombre, ¿ok? Y Mahoma lo puso a dijo, este es el Dios, ¿ok? Pero no es lo mismo. Alá es un ídolo. El Dios Jehová
de la Biblia es otro completamente, ¿ok? El Dios Jehová de la Biblia es el creador del universo. El nombre Jehová o Yahweh en hebreo es un nombre personal de Dios, cuando en realidad el nombre Alá solamente significa Dios, no tiene nombre. Sería más el equivalente al Elohim, ¿no ven? Exacto, exacto. ¿Ok? No tiene un nombre. Y fíjense que Alá, el número 3, Alá está representado por la luna. Y esto es una abominación, ¿sí? Prohibidísimo hacer imágenes para representar a Dios, ¿ok? En nuestra fe, ¿ok? Fíjense, número 4, según el credo del Islam, Alá es el Dios más grande. Mentira, ¿ok? El libro de Deuteronomio en la Torá nos dice Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Es único. Es único, no hay otro, ¿ok? O sea, ustedes pueden ver la cantidad de mentiras que están viendo, ¿sí? Número 5, la adoración a Alá es ritualista, incluso involucrada en la peregrinación a un santuario pagano en la Meca, ¿ok? Que se llama el Hajj. Y fíjense que Dios aborrece falsa adoración, ¿ya? Esto está en el libro de Proverbios muchas veces. En Juan 4:23 dice así, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. No tiene nada que ver con ritualismo, ¿ya? Número 6, Alá alienta a violencia en contra de infieles. ¿Quiénes son los infieles? Aquellos que no creen en Mahoma y en Alá. ¿De acuerdo? O sea, ellos promueven la violencia. Ya les voy a mostrar los pasajes. Pero el Dios nuestro, el Dios Jehová, es un Dios de paz y amor. ¿Ya? Número 7, Alá no reconoce a Jesús como el hijo literal de Dios, ni lo reconoce como Dios, porque supuestamente Dios no puede morir. Esto es lo que te dicen ellos, ¿ok? Que es lo contrario a lo que la Biblia dice. Jesús murió y resucitó al tercer día, ¿ya? En Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí? O sea que verdaderamente Él es la vida, ¿sí? Versículo 8, para la fe islámica hay que reconocer a Alá como Dios y a Mahoma como su profeta. En Timoteo 2:5 nos dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. Mahoma no es un profeta de Dios, es un profeta falso, ¿ok? Ok, perfecto. Próximo, por favor. Ahora, fíjense que nosotros escuchamos mucho de la yihad islámica. ¿Qué es lo que es la yihad? Es la guerra islámica. Yihad significa un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que ellos quieren hacer? Para hacer el Islam y la palabra de Alá superior, hacer los dioses infieles inferiores, ¿ok? O sea, todo el resto es inferior que ellos. Y hay también un grupo terrorista que se llama la Yihad Islámica. No sé si escucharon de ellos, ¿ok? Pero que sepan, Yihad significa esfuerzo. Próximo, por favor. ¿Qué tipo de esfuerzo? ¿Qué tipo de esfuerzo? ¿Ok? Primero que nada, educación. Los terroristas educan a sus chicos de la manera que ellos piensan. ¿Ok? Educación. Fíjense lo que pasó con Gaza. Las escuelas de UNRWA eran las escuelas de Hamas. Le enseñaban antisemitismo. Cada libro que estos chicos tenían, todo lleno de antisemitismo y de hacer la guerra al pueblo judío. ¿Ok?
Otra manera de traer el Islam al mundo es inmigración. Y por eso que ustedes tienen cientos de millones de musulmanes que están viniendo a Europa, ¿sí? ¿Qué más? Los medios de comunicación, utilizan los medios de comunicación para mentir al mundo entero. Supuestamente es Israel que está haciendo atrocidades en Gaza y no al revés, ¿sí? ¿Cómo ellos pasan esta información? Con Al Jazeera. Al Jazeera es la radio, la televisión, los medios de comunicación que ellos utilizan para propagar este terrorismo, ¿ok? También ellos quieren destrozar la economía mundial para poder parar la fuerza del mundo. ¿Sí? Fíjense que cuando Al-Qaeda fue y atacó a Estados Unidos, atacó las Torres Gemelas, donde está el comercio de Estados Unidos. ¿Ok? Eso es lo que querían hacer, destrozar la economía, ¿sí? Fíjense todo donde están los terroristas, en Siria, en el Líbano, en Yemen, en Irán. Fíjense todos estos terroristas, ¿qué es lo que han hecho? Destrozan los países, destruyen la economía de los países, ¿sí? Y esto es lo que ellos hacen, ¿sí? Para poder tomar control de los lugares, ¿ok? ¿Qué más este esfuerzo que ellos hacen? Guerra, ¿sí? La espada, ¿sí? El símbolo, uno de los símbolos del Islam es la espada, la guerra. Si no me escuchan, si no es suficiente la educación y no hacen lo que nosotros les decimos, los matamos, ¿ya? Y también la más chica forma de traer el terrorismo es la oración, ¿ok? El musulmán ora al Dios Alá 5 veces al día, se la pasan orando. Ok, el próximo, por favor. Ok, y fíjense que ellos realmente creen que si ellos mueren por la causa del Islam, se van al cielo, ¿ok? Por eso que tenemos bombarderos suicidas musulmanes que se ponen esta ropa, como pueden ver, y con bombas, ¿sí? Para hacerse volar y para matar a gente. Ellos supuestamente, si ellos matan a los infieles, se van al cielo, ¿ok? Directamente al paraíso, ¿ok? Y supuestamente Alá los va a recibir cuando ellos entran al paraíso por haber matado a otra gente, ¿ok? Alá va a testificar de su heroica muerte, ¿ok? Esto es verdaderamente un culto de muerte. En el paraíso van a tener todo lo que ellos quieran, van a ser ricos, van a tener mujeres, ¿ok? 72 vírgenes. Todas ellas van a ser de 30 años de edad y se van a mantener vírgenes, ¿ok? O sea que milagrosamente ¿cómo va a pasar el asunto? No sé, pero fíjense la mugre en lo que ellos están creyendo, ¿ok? Y también van a poder apelar por sus familias, por 50 miembros de sus familias, si ellos mueren de esta manera, ¿ok? Eso no lo conocíamos nosotros. ¿Ah? ¿Pero esos 50 van con vírgenes también? Me imagino que sí, pero directito al cielo. ¿Viste? No hay para tanto, Sonia. Eso es tráfico de influencias, man. Oye, quiero mencionar un datito, si me permite, Sonia, sobre Alá. Tú, quita un cachito, quiero mostrar algo, ¿me permitís? En la página 174 de mi libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, aquí está esto. Curiosamente, este es el símbolo que ustedes van a ver en toda mezquita. En toda mezquita o en las ambulancias acá en Israel, por ejemplo, en los países árabes, ellos no tienen la Cruz Roja, tienen la luna. Por eso es de que hacía mención Sonia al tema de la luna. Le voy a dar algún dato más que me parece clave. En el libro, aquí está, en Werry, comentario comprensible al Corán, dice esto, escuche bien, Alá es el nombre preislámico
y corresponde al dios babilónico Belzebub. Es lo que te estoy dando dato. Belzebub, el príncipe de los demonios, el príncipe de las moscas. Otro dato. ¿Os acordáis, chicos? Perdona, David. ¿Os acordáis, chicos, que lo dijimos en directo? Dijimos que Baal o Baal-Zebú era el señor de las moscas, el podrido ese. Bueno, pues ahí lo tenéis. Mira, otro dato interesante. La adoración a Alá, así como fue la adoración a Baal, eran dos religiones ancestrales que tenían que ver con la adoración del sol, la luna y las estrellas. En Arabia Saudita, por ejemplo, el sol es visto como hembra, como diosa, en cambio que el macho es el dios Alá, el masculino. Ahí puede usted quedar claro. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre adorar a la luna? Moshe Rabenu, Moisés en la Torah dice, en Devarim, Deuteronomio 4:19, no sea que levantes tus ojos a los cielos y cuando veas el sol, la luna o las estrellas o los ejércitos del cielo, te extravíes y te postres ante ellos. Textual. Dios prohíbe adorar cualquier tipo de Dios que tenga que ver con esto. En pocas palabras está claro que no tiene nada que ver el Dios de la Biblia con el Dios de los musulmanes. No es el mismo Dios. Exacto, exacto. Ok, volvamos al PowerPoint, por favor. Sí, un segundico. Aquí está. Ya, ok, el próximo, por favor. Y fíjense, para que ustedes puedan ver, el Dios de los musulmanes es un Dios de muerte, es un culto de muerte, pero el Dios nuestro, el Dios Jehová de los ejércitos, Él es un Dios de vida. Yeshua vino para darnos vida, ¿sí? Nos dicen las Escrituras, escoge pues la vida. En Deuteronomio 36, versículo 19 nos dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? El Dios de Israel quiere que nosotros vivamos y que vivamos bien. Eso es lo que Él quiere, ¿ok? En Juan 1:4 nos dice así, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? O sea, siempre vida. Salmo 21 nos dice, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre, vino a salvarnos para que a través de Él tengamos vida eterna, ¿sí? Y Yeshua vino para darnos vida eterna. ¿Y qué es lo que pasa con el Islam? No, vuelve, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el Islam? ¿Qué es lo que es el Islam? Pon. Sonia, tengo una pregunta que yo llevo tiempo queriendo hacer. ¿Por qué ese ataque hacia la mujer? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ese sometimiento a la mujer, ese ataque, esa violencia contra la mujer, ese desprecio hacia la mujer? ¿Por qué? ¿Tiene que tener algún porqué? Las tienen a las mujeres como objetos. No son seres humanos. Son la propiedad de ellos. Y ellos pueden hacer lo que ellos quieran con ellas. Les pueden pegar, tienen que obedecer todo lo que él dice. Pero esto es por cobardía. Para someter a la mujer, para que no se levante en contra de ellos. Pero entonces es porque les tienen miedo a las mujeres. Puede o ser. Algo así. Sí. Puede ser. Vale. Es que nosotros somos inteligentes las chicas. Claro. Y no les gusta que seamos más que ellos. Yo pienso esta es la razón. Entonces tienen que someter a la mujer y la someten con fuerza, con violencia. Todo lo que ellos hacen es violento, ¿ok? Fíjense que para mí el Dios de Islam es la muerte, ¿sí? Ellos quieren morir. Si ellos mueren por la causa, derechito al cielo. Si ellos mueren durante Ramadán, que es la festividad más importante de ellos, 40 días de ayuno, si ellos mueren durante Ramadán, directito al cielo. O sea que cada vez que tenemos acá en Israel la festividad de Ramadán,
Ellos se quieren matar. Hay más terroristas que se están queriendo matar. ¿Ok? Sí, David. Hay un dato que me parece exacto. Culto a la muerte, adoradores de la muerte. Ahora yo quiero mencionar esto sobre las mujeres. Aquí quiero dejar claro esto. Zanjar. Ni el judaísmo ni el cristianismo avalan el maltrato contra la mujer. Nunca. De hecho, está claro que, a la luz de las escrituras bíblicas, si un hombre maltrata y hace llorar a su mujer, Dios no lo escucha. De entrada, Dios no te escucha. Dice textualmente que a la mujer hay que tratarla como al vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es un vaso frágil? Que si lo agarro suave se me cae, pero si lo agarro duro se me corta la mano y encima se rompe. Uno tiene que tratar con delicadeza, con decoro, con respeto a la mujer. De hecho, la Biblia dignifica a la mujer. Cuando uno tiene la idea que la religión es un medio opresivo contra la mujer, no puede decir eso del judaísmo ni del cristianismo bíblico. No puede. Porque bajo ningún paradigma las escrituras oprimen o soslayan los derechos. De hecho, para quienes creemos en el Nuevo Testamento, pues dice la escritura que delante de Dios no hay varón ni mujer. ¿Qué quiere decir? Que Dios no hace acepción de personas. Tanto el varón como la mujer son aceptos ante Dios exactamente por igual. El alma de la mujer como el alma del varón valen exactamente lo mismo. Y para Dios un alma vale más que el universo, porque Dios ama las almas que Él ha creado, porque las hizo a su imagen y semejanza. Eso quería decir. Amén, amén. Ok, próximo. Incluir a la suegra. Hay frases que utilizan los musulmanes. Primero que nada, quiero que vean el diagrama, el logo de la hermandad musulmana. Esto es un grupo terrorista, empezó en 1970, una cosa así. Y fíjense qué es lo que tienen. Primero que nada, el Corán, arriba. Y después tienen 2 espadas, ¿sí? Porque eso es lo que ellos quieren hacer. Ellos quieren hacer guerra, ¿sí? Fíjense lo que dice en el Corán. Dice, prepárase para ellos lo que pueda. Armas, caballos, para ver terror en el corazón tuyo y en los enemigos de Alá, los infieles. ¿Sí? Esto es un mandamiento del Corán. Existen para matar y para aterrorizar, ¿ok? Fíjense, la hermandad musulmana empezó en 1920 en Egipto, que es un grupo terrorista, ¿ok? Para echar a los británicos de Egipto. Los británicos estaban ahí. Y después de la hermandad musulmana tenemos otros grupos terroristas, los hijos de la hermandad musulmana, ¿ok? Al-Qaeda, que empezó en 1994, Hamas, ISIS, la Yihad Islámica, todos son descendientes de la hermandad musulmana, ¿ok? ¿Qué es lo que quieren hacer? Aterrorizar a la gente. Y fíjense que cuando entró Hamas a Israel, ¿qué es lo que hicieron? Violaron a las mujeres, cortaron la cabeza a la gente, ¿sí? Todo eso para aterrorizar a la población judía para que se vayan. Eso es lo que ellos quieren hacer, ¿ok? Próximo, por favor. Ok. Ellos quieren tomar dominio del mundo. Eso es lo que quieren hacer. Es parte de su visión mundial, ¿ok? Ellos creen que ellos van a conquistar el mundo entero y harán un Estado Islámico mundial. Próximo, por favor. ¿Ok? Hay una frase que ellos dicen, al-Dima, que ¿qué es lo que significa? Que el mundo entero tiene que reconocer que Alá es superior y pagar impuestos al Estado Islámico. Eso es lo que ellos quieren hacer, ¿ok? Para los musulmanes no existe la paz entre musulmán y no musulmán. Próximo. Otra frase, al-Kitab, ¿qué es lo que significa? Cristianos y judíos creen en un Dios. Musulmanes dicen, pueden estar vivos, no tenemos que matarlos inmediatamente. ¿Sí? Pues qué bien, menos mal. Menos mal.
¿ok? Sí. O sea que ellos nos van a tener para pagar impuestos, pero eventualmente sí nos van a querer matar. Esto está todo en el Corán. Próximo, por favor. Este es el dhimmi. Son ciudadanos de segunda categoría que viviendo en tierra musulmana tienen que pagar un tributo que es tremendo, muy terrible. Por ejemplo, cuando los judíos vivían en tierras musulmanas hasta hace tiempo atrás, antes de 1948, los impuestos eran demasiado onerosos, terrible. Para un judío vivir en tierra musulmana era trabajar solo para pagar a ellos. Exacto. Fíjense lo que dice en el Corán, en la Sura 8, versículo 12. Voy a arrojar terror a los corazones de los que no creen. Por lo tanto, se quita la cabeza y toda punta de cada dedo de ellos. Y eso es exactamente lo que ISIS, el grupo terrorista ISIS, hizo con mucha gente. Esto es uno de ellos que se llama Alan Henning, que fue un británico que murió en el 2014. Fue un trabajador humanitario de los conductores de taxistas. Se convirtió en el cuarto rehén occidental asesinado por el Estado Islámico de Irak y el Levante, con su asesinato publicado en vídeo de decapitación. Fíjense que Hamás también hizo lo mismo. Cuando entró a Israel, filmaron todo lo que estaban haciendo y se gozaban de lo que estaban haciendo, ¿sí? Que lo que les quiero mostrar es que el Corán tiene esto escrito adentro de ella. O sea, es demónico verdaderamente, ¿ok? Demoníaco, sí, es terrible. Demoníaco. Terrible. Sí. 123 textos directos del Corán que aluden a matar a infieles, degollarlos, amputarles los dedos, torturarlos y desmembrarlos. Yo no entiendo una cosa, David, Sonia, vamos a ver. Resulta que tú le das un cachetón a uno por la calle y está llorando como una nena, ¿eh? O le das un empujón porque te ha agredido, te ha insultado y está llorando como una nena. Y luego en su libro no hablan más que de violencia. Al final, muchos son una panda de cobardes, ¿eh? Son cobardes, son cobardes. De hecho, la Sura 8, creo que esa es la que vas a leer, ¿no? Ya después, la 4. Sí, esta es la 47, Yeah. la Sura 47. Cuando te encuentres con los infieles en la batalla, golpee el cuello hasta que los aplastaras. Luego atás a tus cautivos con firmeza. Fíjense que el Corán promueve tomar cautivos, ¿ok? A partir de entonces tienes derecho a liberarlos, ya sea por un acto de gracia o contra el pago o una recompensa hasta que la guerra termine. Fíjense que esto es lo que Hamás hizo. Se llevó 250 cautivos de Israel, los devuelven si le soltamos gente de Hamás de la cárcel y ellos están pidiendo que Israel salga de Gaza y que se le demos a Hamás de vuelta Gaza para ellos soltar los cautivos. Israel le dice, no way, José, no vamos a hacer eso, no vamos a permitir que Hamás quede vivo, no vamos a permitir que Hamás siga gobernando Gaza. No le vamos a permitir, ¿sí? Y por eso que las negociaciones se están retrasando, porque Israel no va a permitir que estos criminales sigan vivos, ¿ya? Pero fíjense lo que está pasando, ¿ok? Todo está en el Corán. Lo que Hamás hizo con Israel está todo en el Corán. Próximo, por favor. ¿Ok? Otras citas del Corán. Sura 23, que contienen, le dicen a los musulmanes que se tienen que contener sus deseos carnales, excepto con sus esposas y esclavas, porque estas son legales para ellos. ¿Ok?
Esta es la teología islámica de la violación. Ellos tienen permitido tener relaciones sexuales con esclavas. Si le gusta o no le gusta. Esas mujeres le pertenecen a ellos. También las cautivas que tomaron de Israel, la están utilizando como prostitutas y se las dan así a la población ahí de Gaza, las venden, las utilizan. ¿Y dónde está esto? En el Corán. Próximo, por favor. Sura 4, 24. Todas las mujeres casadas están prohibidas para ti, aparte de los cautivos que posees tú. ¿Ok? El Corán apoya la violación de mujeres cautivas y esclavas. ¿Sí? O sea que ellos se pusieron muy contentos cuando tomaron a las chicas judías, se las llevaron para allá. ¿Sí? Porque ahora tienen esclavas. Muy contentos. Que el próximo, por favor. Y esto es el Tratado de Hudaybiyah, que es severamente importante que ustedes entiendan por qué no se puede hacer un tratado de paz con estos terroristas. Parece ser que Arabia Saudita, que es más, no es radical, sí se puede hacer un tratado de paz y nos va a beneficiar mucho con Arabia Saudita. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que los radicales toman lo que el Corán les dice, lo que la historia le dice, con el Tratado de Hudaybiyah. Yo le voy a explicar qué es lo que pasó. Mahoma, puedes ponerlos a todos y después yo le explico de todas maneras, ¿ok? Vale. Mahoma trata de tomar Meca en el año 622 de Cristo y no pudo tomar Meca. ¿Por qué? Porque había una tribu adentro de Meca que estaba protegiendo Meca que se llama Quraysh, ¿ok? Y esta tribu protegía Meca, Mahoma no pudo tomarla y se fue para Medina, ¿ok? Pueden ver ahí el mapa donde está Meca, que está en letras grandes, y Medina está arriba de Meca, ¿ok? Se va para Medina y después, ¿qué es lo que hace? Empieza a bajar a Meca otra vez en el año 628 de Cristo y se va a un lugar que se llama Hudaybiyah. Ustedes pueden ver arriba de donde dice Saudi Arabia, tienen el lugar, el pueblo que se llama Hudaybiyah, ¿ok? Viene Mahoma a Hudaybiyah, viene la tribu Quraysh a hablar con Mahoma en Hudaybiyah y firman un tratado. En ese tratado, Mahoma le dice a la tribu Quraysh, le dice, yo no voy a atacar Meca, no estoy interesado de tomar Meca y vamos a hacer un tratado de paz por 9 años, ¿ok? 2 años después, la tribu Quraysh querían volver a casa y dijeron, Mahoma está calladito, no quiere atacar Meca, no va a pasar nada, podemos ir de vuelta a casa. Y con sus camellos y con sus cosas y con sus mujeres se fueron para el lugar de donde ellos vienen. Y así como la tribu Quraysh sale de Meca, Mahoma ve su oportunidad y ataca Meca en el 630 de Cristo. ¿Qué lo que significa es que él estaba esperando su oportunidad? Él firmó un tratado de paz, pero ese tratado de paz no tenía nada que ver. Él estaba esperando que se salga de ahí, ¿sí? Para tomar Meca. Cuando él vio la debilidad de Meca, fue y tomó Meca, ¿ok? Y se terminó con Meca, ¿ok? Él tomó control de todo Arabia Saudita, ¿ok?
Y fíjense que muchos árabes musulmanes que hacen tratados con Israel están diciendo lo mismo. Por ejemplo, en 1979 Israel firma un tratado de paz con Egipto y el presidente Sadat de Egipto dijo, este es un tratado de Hudaybiyah. Firmamos un tratado de paz, pero cuando tengamos la oportunidad vamos a ir y vamos a atacar de vuelta a Israel. Eso es lo que estaba diciendo. El próximo, por favor, Fina. No sé dónde se me fue. Ok. Y también Yasser Arafat firmó un tratado de paz con Israel en 1994. Ok. Y se fue a Sudáfrica. Y él hablando de este tratado con otros musulmanes, ¿y qué es lo que le dicen? ¿Cómo es que hiciste un tratado de paz con Israel? ¿Y qué es lo que Yasser Arafat le dice a ellos? No se preocupen, esto es un tratado de Hudaybiyah, ¿ya? O sea que vamos a esperar nuestra oportunidad, eso es lo que están diciendo, ¿ok? El próximo, por favor. Ok. No hay paz entre las naciones musulmanas y las naciones no musulmanas, ¿ok? Inclusive no hay paz entre los musulmanes mismos porque se matan uno al otro, ¿sí? Ellos piensan que van a tener un Estado musulmán mundialmente y ellos se pelean en uno con el otro para ver quién va a ser el más importante de los países musulmanes, quién va a ser el top dog, se dice en inglés, no sé cómo se dice en español. El Okay. chanclifato, el chanclifato universal. El chanclifato universal, que eso es muy español, es muy lindo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que están haciendo? Se están esperando su tiempo, ¿ok? Hay 1.8 billones de musulmanes. Con que 10% de ellos sean radicales, tenés 360 millones de musulmanes que son radicales. O sea, es un problema mundial. ¿Ah? Es el equivalente a la población de los yanquis, ¿no? Un poco más. Exacto. Imagino. Toda la población de Estados Unidos. Así es. Próximo, por favor. Ok. Ya, 180 millones. Ok. Y tenemos ataques musulmanes en España. Busqué los problemas que hubieron en España. ISIS ataca España en el 2017, 13 personas muertas y 100 heridas. Próximo, por favor. Esto es interesante, un atentado contra la parroquia de San Isidro de Palma de Algeciras. Esto también pasó creo en agosto, en enero del 2023. ¿Y qué es lo que pasó? Vino un musulmán a la iglesia, le empezó a hablar del Islam, los quería convertir al Islam. Por supuesto, estos católicos le dijeron, no, gracias, no queremos saber de nada. Se fue por 20 minutos, agarró un machete, vino con el machete a la iglesia, empezó a machetear a toda la gente por no creer en el Islam. O sea, es una locura. Sí, uno de ellos murió y no sé cuántos heridos tuvieron ahí. Ok, el próximo, sí. Por favor. Tenemos un radicalismo islámico en Francia terrible, quemando carros en las calles, quemando casas, haciendo desastres. El antisemitismo ha incrementado terriblemente en Francia, sí, después de lo que pasó el 7 de octubre. O sea, tenemos un problema con el Islam mundialmente, ¿sí? Europa especialmente. Ok, próximo, por favor. Pero fíjense que no todo está perdido con los musulmanes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios quiere que ellos vengan a la fe como todas otras personas del mundo. Y hay cientos de miles de musulmanes en Irán que han venido a la fe. Cientos de miles. La iglesia... ¿Ah? Aclarando, dejaron el Islam. Dejaron el Islam y se vinieron a Cristo.
El Señor se está revelando a ellos de una forma impresionante. Cientos de miles de ellos están viniendo a la fe. Y otra cosa es que este movimiento está manejado por mujeres. Increíble lo que está pasando. Más de 50,000 mezquitas se cerraron en Irán en el 2023. Más de 50,000 mezquitas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que los musulmanes se están alejando del Islam. Los musulmanes ven la cara demónica del Islam y no quieren saber nada de esto. ¿Okay? Lo que ha pasado en Gaza ha sido un golpe a la fe de ellos, Sonia, porque ellos entienden que si Alá es el más grande Dios, bueno, ellos cuando se van a matar a alguien, ¿qué es lo que dicen al morir matando? Allahu Akbar. Alá es el más grande Dios. Bueno, ok. Cuando ellos están haciendo esa acción de matar, ellos, ¿verdad?, están queriendo imponer la idea de que su Dios es superior a todos los demás. Al perder una guerra en Gaza de la manera en la que han perdido, ¿su fe dónde queda? Su Dios no pudo hacer nada contra el Dios de Israel. Imagínate cómo queda su fe devastada. Para ellos perder una guerra a manos de Israel es acabar con su propia fe. Así es. Espero que realmente más gente salga del Islam. Y les quiero mostrar qué es lo que está pasando con el mundo musulmán. ¿Ok? El porcentaje que se describe a sí mismo como no religioso. ¿Ok? Esto es lo que es no religioso. ¿Ok? Lo que no son religiosos, esto es el norte de África, 9% en el 2012-2014. Esto es cuando empezó la primavera árabe. Esto es cuando ISIS empezó en Siria y en Irak y empezaron a matar gente, ¿ok? La mayoría de la gente acá era religiosa, ¿sí? Pero fíjense cómo los colores empiezan a cambiar, así como el tiempo progresa. Los musulmanes ven lo que el Islam ha hecho. Los musulmanes ven que no hay libertad con el Islam, que el Islam es violento. Ven la cara demónica del Islam y se están alejando, ¿sí? Ahora, fíjense en el norte de Europa. ¿Cómo es que estos países, yo creo que uno es Marruecos y otro es Libia, fíjense la cantidad de musulmanes que están diciendo no somos musulmanes más, ¿ok? 24.5%, ¿sí? Eran 9% en el 2012 al 2014 y ahora 24.5% en el 2018-2019. O sea, es un cambio tremendo en el mundo musulmán, ¿ya? Y esto es buena noticia, esto es buena noticia. Tenemos que de alguna manera destruir el radicalismo del Islam, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer verdaderamente. Sonia, sí. Yo quiero aportar algo, si me lo permites, ya que estás en esto. Yo quiero mencionar un dato que a mí me parece preponderante, ¿no? Yo escuchaba hace pocos días atrás la disertación de un pastor evangélico iraní, quien, luego de una revelación de Dios que se le apareció el Señor a él, le habló, pues él sufrió una transformación para bien en su vida. Él era un imán musulmán en Irán. Y bueno, él cuenta en su testimonio cómo el Señor cambió su vida y tuvo que soportar una terrible persecución del gobierno iraní contra su persona, pero bueno, él logró salir de Irán y de ahí en adelante se ha dedicado a predicar la palabra de Dios como pastor. Perdón. ¿A qué punto hoy decía algo? Perdón, decía algo que para mí es clave. Él dijo que el principal obstáculo que tiene el Islam hoy es el pueblo evangélico. Escuche bien lo que les estoy diciendo. Es la gran barrera, la insuperable para los islámicos. Que por esa razón, Latinoamérica, por ejemplo, no ha sido azotada por la islamización como es Europa. ¿Por qué? Porque Latinoamérica y África en particular, los dos continentes, han vivido una explosión espiritual hacia el cristianismo protestante evangélico pentecostal, para términos más propios, ¿no? La propiedad. Han dejado
ese catolicismo costumbrístico, tradicional, no bíblico. Yo siempre le digo a la gente, uno es católico hasta que lee la Biblia. El día que lee la Biblia tiene que escoger o ser católico o ser cristiano. O obedece al Dios del cielo o obedece al potato, al cartófano, al papas, ¿cierto? A la baticueva. Ahora, ¿a qué quiero llegar con eso? La iglesia evangélica para los musulmanes es una barrera no ideológica, es espiritual y es el bastión que está protegiendo a Israel por detrás. Esto no puede soslayarse. Eso es lo que yo le digo al gobierno de Israel, a la gente del gobierno israelí. No pueden menospreciar en ningún momento el aporte del mundo evangélico a Israel. ¿Por qué? Porque no solo defiende a Israel, sino que es una barrera contra la islamización radical del mundo. Esto es importante, tenía que decirlo. Lo repito, la iglesia evangélica es el obstáculo impasable para el radicalismo islámico en el mundo. El pueblo evangélico, orando, ayunando, yendo a la obediencia de la palabra de Dios, testificando de un Dios de vida, de amor, de perdón, de misericordia, que ese es el Dios de la Biblia, el verdadero Dios, el único, pues ha logrado y logra evitar que su propia sociedad se autodestruya o sea destruida por la presencia de estos radicales terroristas que se cunden como el cáncer. Voy a hacer algunos apuntes, si me permitís. A ver, el tema de la religión es un tema complejo porque aquí en este chat estamos católicos, estamos judíos, estamos evangelistas. Así que a mí me gustaría mandar un mensaje principal y es la unidad que tiene que haber contra esta islamización. Tenemos que estar unidos, nos guste o no nos guste. Podemos tener nuestras diferencias, podemos tener nuestros diferentes puntos de vista en algunas cosas. La mayoría de crímenes que se producen por parte del yihadismo se producen en África. Más de 200.000 muertes ha habido por culpa del yihadismo en África. Pero también hay que reconocer una cosa, David y Sonia, si no hubiera sido por los cruzados, la expansión del Islam hubiera sido mucho peor. Entonces los cruzados eran católicos. Pero que es que hay muchos datos históricos que a lo mejor ahora nos vienen a todos a la cabeza, pero que lo más importante de todo es la unidad y el respeto. Unidad y respeto contra toda esta gentuza, seas judío, seas católico, seas evangelista. Hay que unirse para luchar y después ya compartimos todas nuestras diferencias y que las hay, que algunas hay, pero somos menos diferentes de los que nos hacen creer ver, porque seguimos a un mismo Dios y queremos llegar a un mismo destino, que es que no llegue el mal a la tierra. Eso es lo que yo pienso. Tenemos que orar, que Dios nos ayude en contra de esta gente. De alguna manera nos tenemos que parar en contra de este movimiento que quieren tomar control mundial. Y si no nos paramos en contra de esto, van a tomar control. Yo no sé qué Europa va a hacer. A lo mejor es demasiado tarde para Europa. Pero fíjense que esto es peligrosísimo lo que está pasando. Muy peligroso, mucho, mucho, mucho. Por eso, si no nos unimos, si empezamos a marcar diferencias, al final divide y vencerás. Pero mira lo que ha pasado en Europa. Yo no sé si Sonia terminó la exposición. ¿Terminaste, Sonia, o te queda todavía? Casi, me falta un poquitito, pero seguí. Termina. Ok, próximo, por favor. Ya. En la Reina Valera, fíjense que esto del Islam y que lo que quieren hacer y qué sé yo, nos puede dar mucho miedo, ¿sí? Pero en la Biblia nos dice en Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios de paz, de amor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Yeshua verdaderamente puede vencer el Islam y está venciendo al Islam en Irán. Tenemos que seguir orando por esta gente, por las almas de esta gente, que salgan de la religión del Islam, ¿sí? Porque es muy dañoso para ellos. Ok, el próximo, por favor.
Dios vencerá al Islam. Yeah. Dios vencerá al Islam. Tenemos que orar para la salvación de sus almas. Eso es lo que yo pienso que tenemos que hacer. ¿Ok? Sí, y el próximo, por favor. Sí, y también Israel eventualmente tiene que decir, bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Eventualmente Israel va a pegar la vuelta también. El próximo, por favor. Ya. Y este es mi libro, no sé si puedo decirlo acá. Hombre, por supuesto, pero todas las veces que quieras. Y si me pasas el enlace, lo publicamos también. Ok, entonces mi libro está en inglés y en español. Este es en inglés, está en Amazon, se llama Contested Ownership of Israel, que habla, pon el otro, por favor, que está en español. Porque está hablando verdaderamente de el conflicto palestino-israelí de una manera sucinta. Lo hice al propósito para que la gente no se me confunda con mucha información, ¿ok? Para que puedan entender cuál es el problema entre los palestinos e israelí adentro de Israel y quién tiene la razón, bíblicamente, históricamente y políticamente, ¿ok? O sea que les va a hacer entender qué es lo que está pasando en Israel. Está en Amazon, se llama Polémica Territorial de Israel. Y eso es todo. Yeah. Muchísimas gracias. Me ha parecido, de verdad, Sonia, tan grande esta ponencia. Quería darle las gracias a María José Carretero. Gracias, Claudia Groessman, muchas gracias, que nos mandó una pregunta, pero yo no quería interrumpirte en ese momento. Dicen, en el Corán están las dos partes, o los creyentes. No entiendo muy bien esa pregunta, no sé si nos la puedes aclarar un poquito mejor, Claudia, y gracias nuevamente. Dice, ¿por qué será que este tema nos pone tensos, cambia la energía? Porque estamos hablando del mal, prácticamente, eso es lo que yo creo. Así es. Sí, David. Adelante. Claro, quiero aportar algo sobre esto que dijo Sonia. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? La pregunta es si es demasiado tarde para Europa. Yo creo que... Y le voy a dar una razón primordial, espiritual, más que política o sociológica. La razón es la siguiente. Europa ha sido cuna de la Reforma Protestante. Europa ha sido cuna de la impresión de la Biblia. La imprenta de Gutenberg sirve para imprimir la Biblia. Europa probó y gustó del Dios verdadero, del Dios de Israel. Durante muchos años, los grandes reformadores, más allá de sus diferencias y antagonismos entre ellos, se preocuparon de que su población tenga una formación, una educación integral. ¿Qué quiero decir con integral? Primer orden espiritual, intelectual, emocional. Y partía del precepto, de la premisa de educar en base a las escrituras. Las universidades europeas durante muchos siglos, después de la época del oscurantismo, trajeron el iluminismo, precisamente a partir de la enseñanza bíblica en las escuelas superiores y universidades. La sociedad europea conoció el poder de Dios, las escrituras y al Dios de la Biblia en su total dimensión. Con el pasar de los años, Europa cae en una apostasía y en una degeneración moral y una implosión espiritual tan poderosa que de Europa se apodera el racionalismo filosófico, con Voltaire, Montesquieu y otros filósofos más a quienes estudiamos a profundidad en politología. Surgen Marx, Engels, posteriormente Lenin, Trotsky, Stalin y Mussolini y Hitler, y aparecen en Europa una serie de personajes que lo que hacen es arrastrar a la multitud hacia el ateísmo, al desprecio total a Dios, al Dios de Israel, al Dios de la Biblia y a la misma Biblia. Al convertirse prácticamente el ateísmo, casi que en la religión oficial de muchos países europeos, donde su mayoría poblacional se dicen ser cristianos, se dicen ser católicos, preferentemente, o muchos protestantes también, no tienen conocimiento de Dios. ¿Dónde vas a encontrar conocimiento de Dios? En la Biblia. El profeta Oseas, se lo voy a leer, el profeta Oseas dijo estas palabras
que yo no quiero dejarlas de lado, la iba a leer hace un momento, pero creo que es necesario leerlo. El profeta Oseas en el Tanaj dice en Oseas 6, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué te demuestra esto? Que Dios quiere que se le conozca. ¿Cómo lo van a conocer si desprecian las escrituras? Si la insolencia los lleva a declararse ateos. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Esta devastación espiritual provocada por el abandono de la fe, por abrazar la racionalidad humana por encima de la fe, los ha puesto a los europeos de rodillas ante un falso Dios. Así de simple. La sociedad o persona que desprecia al Dios verdadero es arrasado por las fuerzas del mal. Europa, literalmente, por haberle dado la espalda al Dios de la Biblia, hoy está de rodillas ante un Islam violento que cuando los tenga todos arrodillados, no es que les va a tener piedad, va a aprovechar para decapitarlos. Ese es el problema de ellos. Y eso es lo triste. Claro, como dice la Escritura, yo todavía tengo un remanente. Dios siempre tiene un remanente en todos los pueblos y naciones de la tierra. Es claro el Señor en su palabra. Siempre en todas las naciones hay y habrá gente que invoque y ame al Dios de verdad. Pero lo demás, esas sociedades parecieran casi estar destinadas a su propia destrucción por el pecado de su soberbia y su arrogancia de despreciar al Dios de la Biblia, el único Dios vivo y verdadero. Tan sencillo como eso. Muchísimas gracias, David. Quería agradecer también a Joana, muchísimas gracias. Dice que el Eterno bendiga poderosamente a Israel, con su amor eterno, victoria para Israel completa. Gracias de verdad. Y a Dios ha mostrado su gracia, Juan Pablo. Muchísimas gracias también por tu colaboración con el canal. Impresionante la intervención de Sonia Waters y deciros que todo esto que se escucha... Mirad, católicos, insisto, católicos, porque tenemos una comunidad católica también bastante importante en este canal, católicos de bien, católicos que intentan hacer el bien también y que están del lado de Israel y que están del lado de... están en contra de todo este mal emergente, evangélicos que también están junto con nosotros, judíos también que están también en la comunidad. Insisto, hay que hermanarse y hay que ir a por esta gente. Así que, chicos, esa es mi opinión, ¿no? Nos une un enemigo en común. A ellos lo mismo. Su enemigo somos nosotros. Todo el que no profese su fe. Nosotros somos más y mejores. Y tenemos, desde mi punto de vista, al Dios verdadero que lo compartimos y que, bueno, pues que tenemos algunas pequeñas cosas que tenemos diferencias, pero sobre todo respeto entre nosotros, porque si no estamos unidos y si nos empezamos a decir es que yo, es que tú, es que... entonces la batalla está perdida, os lo puedo asegurar. La batalla está perdida si nos dividimos. No sé qué opináis vosotros. Yeah. Definitivamente. El pueblo de Israel verdaderamente está al frente de esta pelea en contra del Islam radical. Militarmente estamos al frente y la tenemos que seguir. Israel es el que está parando a Islam, verdaderamente, a los terroristas de Islam, ¿sí? La Mossad, la inteligencia israelí, pasa inteligencia de qué los musulmanes terroristas están haciendo, inclusive a las organizaciones de inteligencia de otras naciones de Europa, ¿sí? De qué es lo que están planeando hacer y se los dice, ¿sí? O sea que la estamos peleando, es una pelea física y una pelea espiritual. Perfecto. A propósito de la Mossad, tengo información que me acaba de llegar, que le han sugerido directamente a Netanyahu actuar de inmediato contra Irán.
La Mossad ha sugerido abiertamente al gobierno de Israel a actuar inmediatamente contra Irán. ¿Entiende la Mossad que este es el momento? Pues Acaba con Irán, Yemen va a seguir jodiendo la vida, o sea, es obvio. Pues efectivamente, Claudia, muchísimas gracias. Dice, estimado David, estoy totalmente de acuerdo con usted. El racionalismo fue el motor de la actualidad. Aprecio sus palabras. Am Israel Hay. Y Giovanni dice, Fina, gracias por traer estos temas tan edificantes. No, gracias a vosotros que habéis estado viéndolo y gracias, evidentemente, a David y a Sonia Waters. Son temas muy complejos, muy controvertidos, y que hay que digerirlos. Gracias, Claudia, por unirte a la familia. Bueno, chicos, yo, Sonia, David, ahora tenemos un directo muy interesante a las 10, que sepáis, porque vamos a hablar del tren de Aragua que está yendo contra Donald Trump. O sea que Donald Trump está en peligro. Ahora lo vamos a ver. Y aparte, esos drones que han aparecido, que resulta que ha pasado algo en el agua de Nueva Jersey. Ha pasado algo en el agua de Nueva Jersey, la gente está dando la voz de alarma y el gobierno pues parece ser que como que se lava las manos, ¿no? Para Así que... el tren de Aragua es el grupo violento y pandillero más feroz de Latinoamérica, tiene un origen en Venezuela y se ha diseminado por toda la región latinoamericana y se ha consolidado como un pilar de la violencia dentro de nuestro continente latinoamericano. Y dos, quiero mencionar esto para quienes no la conocen. Sonia Waters es judía nacida en Jerusalén. No me equivoco, ¿cierto? En Jerusalén. Okay. Pues, Sonia, mil gracias por haber accedido a estar aquí, de verdad, y habernos enseñado tantísimo. Muchísimas gracias. David, pues muchas gracias también a ti por estar aquí. Sonia, estoy muy agradecido contigo. La verdad, yo también he hecho el esfuerzo de hablar, realmente estoy re mal, pero gracias por estar con nosotros, Sonia. Siempre es enriquecedor tu conocimiento, tu comentario, ante todo tu amor a Dios. Amén. Pues gracias por la invitación. Muchas gracias, Sonia. Viviana, muchísimas gracias de excelencia en los invitados. Gracias, Fina. Que paséis una buena tarde-noche si no nos volvemos a ver. Adiós. Shalom, shalom. Bye.